Muy bien, nos toca trabajar parte del capítulo 6 de Hebreo, para que vayan abriendo sus Biblias. Tuvimos a Diorbis hasta el versículo 12, pero hice volver un versículo para atrás en la lectura del capítulo, porque en el capítulo 6 hace advertencias que vienen ya desde el capítulo 5. El autor del libro de Hebreos está haciendo exhortación y realmente está animando a ajustar la vida del creyente a los parámetros que el Señor ha establecido en sus escrituras. La idea es vivir de tal manera que demostremos que somos verdaderos creyentes. Entonces, dentro de la congregación puede ser que en la iglesia del Señor, decimos en la viña del Señor hay de todo. Hacía una exhortación no solamente al conocimiento de las cosas de Dios, sino más bien en entender lo que Dios quiere que haga y hacerla, o sea que vivir a Cristo, vivir a Dios. La propuesta es realmente imitar a los que con fe han vivido. Y en este caso es imitar la vida de Abraham, la fe de Abraham. En realidad, el pasaje nos da certezas, nos va dando ejemplos, y vamos a enfocarnos básicamente en el ejemplo de Abraham, pero nos muestra seguridades y confianza que cada creyente debe tener. La seguridad de quién soy en Cristo. Entonces, realmente cuando se habla entre los eruditos, quién escribió Hebreos, entonces algunos dicen Pablo, otros dicen otros escritores, por la complejidad y la cantidad de expresiones que allí hay, pero realmente no vamos a saber. Después, cuando lleguemos a la presencia del Señor, le vamos a preguntar. Una de las preguntas que tengo registrada ahí, Señor, ¿quién escribió Hebreos? Y ahí nos vamos a enterar. O sea, el Señor quiso de que no supiéramos el autor, entonces tomémoslo como que la carta realmente trae enseñanza para cada uno de nosotros, como toda la Escritura, desde punta a punta, que es inspirada por Dios, que es útil para corregir, para instruirnos, ¿no? Ahora, el hecho de que es útil y nos exhorta a perseverar en la fe, también tenemos que aprender a vivir una vida de fe. Vamos a usar el ejemplo de Abraham, pero los niños aprenden por observación. Si usted, o sea, levanten la mano los que tienen niños, los que criaron niños, los que, ahí da, con un orgullo, levantan la mano así. Y es lindo cuando te empieza a imitar, pero realmente la imitación empieza ni bien tienen uso, ellos te van viendo. Y las caras que ven, a veces hacen las caras del padre, de la madre. Entonces te pones a recordar y dices, este es papá puro, esta es mamá pura, no, este es una mezcla. Esa, cuando reniega, esa es tu hija. Cambiamos, ¿no? Pero es imitar. ¿Y cómo va aprendiendo? Imitando. Haciendo lo que ve hacer. Y cuando el pasaje en el de Hebreos capítulo 6 nos va exhortando a imitar, nos dice que imitemos la fe de Abraham. O sea, tenemos que mirarlo, conocerlo. ¿En qué sentido? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo se come esto de la fe? Entonces, ¿tiene fe? Sí, tengo fe. Entonces, los conceptos de fe muchas veces están distorsionado por no conocer tampoco el trasfondo de las Escrituras. El trabajo de preparar con respecto al tema de Hebreos te lleva conocimiento de
el Antiguo Testamento, porque estamos poniendo la fe de Abraham, el padre de la fe, le dicen. ¿Por qué le dicen así? Ahora vamos a ir trabajando y viendo ya en el pasaje el aliento basado en las seguridades de que realmente hay una fe puesta en Dios que es absolutamente segura porque es palabra dada de Dios. Y en esta mañana debemos vincularnos con lo que Cristo es y tomar esas promesas que tenemos dadas por Dios para vivir como creyentes verdaderos en una verdadera fe puesta en las manos del Señor. Así que vamos a hacer algunas observaciones, si puedo hacer unas 4, la vamos a hacer juntos, vamos a trabajar, vamos a observar y después de salir del culto vamos a decir, esto tengo que imitar. Sí puedo imitar y Dios es coherente cuando nos pide algo. O sea, es imposible de que vos digas, bueno, hace algo que está totalmente fuera de lo que vos puedas hacer. Con el niño pasa lo mismo. O sea, a un niño que recién empieza a caminar no le vas a pedir que corra una maratón. Y también en el entrenamiento académico. Empezamos con los palotes al principio, aprendiendo los colores. Era interesante ver ese proceso, pero en tan poco tiempo pasa de ser niño manejando cosas básicas a manejar cosas complejas. El ser humano aprende muy rápido, en muy corto tiempo. Así que hoy les invito a ver Hebreos capítulo 6, desde el versículo 12 hasta el 20 vamos a estar trabajando. Así que la primera observación la vamos a hacer en los primeros 2 versículos. Y ahí nos vamos a quedar básicamente todo el mensaje. No son muchos versículos, pero vamos a ver la promesa hecha a Abraham como base de la vida cristiana y tomar esa promesa y entender prácticamente lo que se llama el pacto abrámico. Entonces, partiendo de ahí, hay muchas referencias en la Escritura con respecto al pacto abrámico. Y con los pactos, hoy Sixto mencionó recién que la cena del Señor, la sangre de Cristo, el cuerpo es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué es nuevo? Bueno, eso es toda otra predicación de otro domingo. Hoy vamos a ver el antiguo pacto, el pacto abrámico. Entonces, si tenemos uno viejo, un antiguo, entender qué significa el nuevo. Y al final del 20, quizás del versículo 20, de acá del capítulo 6, vamos a mencionar parte del nuevo pacto, ya que es hecho en la sangre del mismo Hijo de Dios, del Mesías, el Salvador del mundo. Así que en el versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis, quiero que tengan todos ahí la Biblia y de pronto sentir un coro que diga, no hagáis perezosos. Bueno, hay diferentes versiones, en la mía dice perezosos, pero todo entendemos, sea la versión que sea. ¿Quién es el perezoso? El que no quiere hacer algo. Entonces dice, no, pero las cosas de la Biblia, los evangélicos, no es por obra, no es por hacer cosas, yo todo espiritual. El perezoso dijo que hoy está presente en una de esas sillas, dice, en espíritu está presente. Y nos está viendo por la cámara. No, menos mal que hoy nos están transmitiendo. Eso lo cortamos, Diorbis. Digo, me voy a sentir libre. Dice, lo voy a grabar y después lo vamos a publicar. No, pero es práctico. Pero a veces por pereza no hacemos algo que sea, hoy hacemos un montón de cosas. Por pereza le digo, bueno, ChatGPT, prepáreme el sermón del domingo. Me ahorro como 500 horas de estar buscando y estudiando y viendo. Pero es totalmente plástico. O sea, te das cuenta que el pastor está perezoso. Los muchachos se dan cuenta enseguida cuando el ChatGPT entra ahí, ¿no? Sí, se dan cuenta.
Si los profesores se dan cuenta, chicos, cuando ustedes jóvenes, porque los jóvenes se quedaron hoy acá, están conmigo por acá, sí, Pamela, sí, están conmigo. Si estoy viendo a alguno, por eso. El profesor se da cuenta cuando ustedes ChatGPT, o el otro. Entonces, este no es. No sean perezosos, Jafín, no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe. Entonces, tenés que ser activo para imitar. O sea, para imitar vos tenés que accionar, poner en práctica, hacer cosas. Entonces, ¿a quién imitemos? Bueno, Pablo en un momento dice, bueno, imitadme a mí, dice, ¡ay, qué orgulloso! Sí, bueno, imitadme a mí, como yo imito a Cristo. O sea, imítense unos a otros, es lo que quería decir. Vean aquellos que tal hacen, y bueno, decir, bueno, no que Jesucristo, bueno, mira al hermanito, pues. Mira al hermanito, o sea, mírense entre ustedes y imiten la fe. Algunos dicen, uy, qué fe que tiene. Bueno, todos podemos practicar la fe cristiana como el Señor nos la enseña en su palabra. La paciencia, imitar la fe de Él, y la paciencia heredaron la promesa, versículo 13, y ahí entramos en el pasaje que me tocaba. Todo esto solo para entrar. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. ¿Ya? Ahora, imitadores de aquellos que por la fe. Entonces, no puedo dejar pasar esta frase sin hablar de la capacidad dada por Dios para poder creer en su poder, para circunstancias especiales, y creerle a Dios con respecto a vivir una vida de fe. El concepto de fe radica en confiar y creer. Ahora, yo quiero hacer algo. Pásame una de esas sillas que está vacía. O la que tenés al lado, ahí de una, ya que está cerca, porque está cerca. Venga, va acá. Entonces, acá está la silla. Una de las sillas que está allí. Entonces, ¿yo me puedo sentar que esta silla me va a soportar? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno, ¿por qué? ¿Me pueden dar una razón? Por los materiales. Y además, algunos de ustedes están sentados sobre una. ¿Le resiste el peso de ustedes? Y como yo soy flaquito, me va a resistir a mí. Es más, yo ya la he estado probando porque vengo desde ahí, del asiento. Entonces, mi confianza está en lo que yo sé con respecto a la silla. Entonces, ¿de dónde partió el conocimiento? Bueno, partió de mi experiencia con ella. Podemos saber un montón de cosas. Ahora, en concepto de fe, voy a decir, bueno, esto es abstracto. Bueno, sí, es abstracto porque es un concepto espiritual. Pero tiene que ver con que todo creyente le es dada la capacidad de tener fe. Todos a medida de la fe que hayamos tenido. Así que esto lo dice Pablo a los romanos. O sea, no es invento mío. O sea, Pablo le dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues, dice, por la gracia que me es dada, dice Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino piense de sí con cordura. Acá viene la frase que quiero enfatizar. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe es un don de Dios. Dios te da la capacidad que vos, un regalo, un donante, el donante de la fe es Dios. O sea, el autor de la fe es Dios y la entrega. Vos no tenés que hacer nada. Si es donante, vos lo que tenés que hacer, aceptás la donación o no la aceptás la donación. Ahora, el ejercicio de fe común es en una silla,
es en el chofer del bus, es en el, qué sé yo, que respeten el semáforo. Si paso en verde, a ver, de pronto tenés que tener fe, porque hay algunos que últimamente no respetan el semáforo y te la van a poner. Entonces, vos andás en el tráfico. ¿Sabés el ejercicio de fe que haces cada día cuando salís? Hay algunos de pronto que se le desparrama la moto y te se le viene encima. No sé si algún hermano se dio contra alguien, pero no sabés lo que puede llegar a pasar en los accidentes. Sé que nuestro hermano se pegó con la moto. Pero bueno, tenés fe de que no viene alguien. O sea, ejercemos la común fe, confianza en lo que conocemos, en lo que esperamos que suceda. Entonces, este don ya propio de Dios, entonces no es totalmente mérito de uno. Yo tengo fe, ya yo ejerzo fe partiendo sobre algo que yo entiendo que es así, el ejercicio de fe. Ejercita tu fe. Entonces, ¿qué? En las cosas espirituales, bueno, ya no es una silla, ya no es un carro, ya no es... O sea, cuando Dios dice, bueno, ¿sobre qué? Bueno, en este pasaje dice, bueno, vamos a aprender imitando a un hombre que tuvo fe, el padre de la fe, Abraham. Entonces, en Hebreos capítulo 11, todo Hebreos capítulo 11, en Hebreos capítulo 11 tenemos la famosa galería de la fe. Entonces, yo voy a pedir que todos busquen ahí Hebreos capítulo 11, y arranca diciendo después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es una descripción de fe. Eso es una descripción de fe. ¿Ya? Todo creyente tiene una capacidad dada por Dios para tener fe. Entonces, tenemos certezas, hay certezas. Dios te habla y dice, bueno, yo te voy a poner certezas con respecto a creer en mí. Entonces, esas certezas vienen de parte de Dios. Y desde el versículo 2 hasta el versículo 8, vamos a dar lectura. Voy a pedir voy a hacer participación, pero la va a hacer en el micrófono Ezequiel, así que para que quede grabado también ahí para los hermanos que van a ver el video. Así que Hebreos capítulo 11, versículo 2 hasta el 8, dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Muy bien. Ay, qué lindo. Qué lindo. Porque hay muchas de las cosas que yo ya las sé. Entonces, pero por la fe entendemos haberse sido constituido el universo. ¿Quién creó las estrellas? ¿Quién hizo las lindas estrellas? No es la escuela dominical de los niños, pero a los niños les enseñamos eso. Ahora, ¿usted está dudando de quién creó todas las cosas?
Entonces, el concepto de fe, bueno, algunos dicen, no, le preguntás, salís a la calle, ¿quién hizo todas las cosas? Dios. Ah. Ahora, ¿cuál es el concepto de Dios? Y aquí empieza a mencionar algunos nombres. Entonces, empiezan a haber ciertas acciones. Entonces dice, bueno, empieza la galería que se conoce, la galería de la fe. Entonces, hizo esto, hizo el otro. Se enfoca mucho a veces en lo que se hace, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Y cuál fue el concepto de la certeza y la seguridad que ellos tenían? Porque en realidad en el versículo 6 dice algo clave. Fíjense en el versículo 6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Primeramente tiene que creer que hay un Dios, que hay un creador, que hay un soberano al cual él tiene que dar cuenta. Y la Biblia ya arranca creando, no te explica, no empieza haciéndote una confrontación de si existe Dios, si venimos del Big Bang y empieza a discutir. Eso lo hace el hombre. La Biblia arranca diciendo, estaba todo desordenado y empezó creando y poniendo orden. ¿Quién? Dios. Entonces, el concepto de fe, o sea, para los que están mencionados aquí, Dios era real. Ahora, en el concepto nuestro, ¿Dios es real en ti? Bueno, Satanás trata de diluir, Satanás trata de poner oscuridad, cegar el entendimiento, poner obstáculos para que no haya esa confianza, que tengas dudas. En esta mañana yo quiero que por lo menos diga, bueno, duda de que Dios es real, no tengo que tener. Dios es. Y esa es la base y el principio. Yo no sé la medida de fe que tienes con respecto a las cosas de Dios, pero lo básico está puesto en el corazón y en la mente, o sea, en el centro operativo del ser, cosa de que un niño lo puede entender. La naturaleza da testimonio, o sea, la persona misma da testimonio a sí mismo de que hay alguien al cual tienes que dar cuenta. Y en el versículo 8 aparece la persona de Abraham. Por la fe, Abraham. Y arranca por el llamado de Abraham. Desde donde empezó todo. Obedeció para salir del lugar que él vivía. Entonces, dice que en el versículo 9, por la fe habitó como extranjero. Claro, él confió en el Señor, reconoció a Dios, obedeció a Dios. Entonces, características claras a lo cual yo voy a tener fe. Reconozco, analizo, digo, sí, eres real. Esto es lo que tú me pides. Ahora, el Señor le prometió. Entonces, los que le darán la promesa más adelante, ¿la promesa de quién? La promesa que Dios hizo. Entonces, realmente ellos creyeron y obedecieron a Dios y eso es lo digno de imitar. Es el comienzo. ¿Crees a Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Has creído en Dios? ¿Crees en su palabra? ¿Reconociste que estás mal con Dios, que estás separado de Dios? La Biblia lo dice. ¿Le pediste perdón a Él? Porque hay un juicio. Un día nos presentaremos delante de la presencia de Dios. Si no arreglas las cuentas ahora, llegará el momento que ya no podrás arreglar las cuentas. Entonces, ¿has creído en eso? ¿Has arreglado las cuentas? ¿Crees que transitas con el Señor? ¿Estás obedeciendo a Dios? Entonces, entramos en eso. Bueno, eso es la práctica de la fe, en la confianza que yo voy teniendo en las cosas del Señor, en lo que entiendo de que el Señor haga.
Entonces, por eso la fe de ellos es digna de imitar, es preciosa de imitar, la fe de Abraham. Entonces, para eso tenemos que entender desde el punto de vista del llamado, porque volviendo a el pasaje que nos toca hoy, el Hebreos capítulo 6, versículos 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, entonces tenemos que irnos a la promesa de Abraham. ¿Quién le prometió? ¿Cuál es la promesa a Abraham? Ahí tenemos que irnos a Génesis. Hoy todo el mensaje es en Génesis, en el Antiguo Testamento. Porque tenemos que ir al principio, porque allí está la historia de Abraham. Y ahí está el concepto de cómo Abraham se manejó y cómo Abraham pudo realmente ser un ejemplo de fe. En Génesis capítulo 12, versículo 1, váyanse todos a Génesis. Vamos todos a Génesis, el capítulo 12, versículo 1. Vamos a dar lectura a unos 5 versículos allí, porque está la historia de el llamado de Abraham y también de la promesa. Así que en 5 versículos tenemos la respuesta de cuál es la promesa y cómo es que se desarrolló esto. También dice, todos lo tienen allí. Ahí nos estamos siguiendo todos. Así que vamos a dar lectura a Ezequiel. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y tomó sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y a tierra de Canaán. Te resume un montón de cosas. Pero, ¿cuántos años tenía? 75. Levanta la mano a los mayores de 75, 75, o los golpeando de 75. Bien, bien, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Todavía tienen posibilidad de promesas y tienen posibilidad de salir de su tierra y de su parentela y llegar a la promesa. Es que cuando a vos te dicen, y hermanos, vamos, y usted sabe que son 70 y pico de años. Ya estoy mayorcito para estas cosas. Y es cierto. Es cierto. Es más, y acá te resumen, salieron para ir a una tierra prometida y todo lo demás, y a Canaán llegaron. Pero transcurrieron algunas cosas. Rectificación en Génesis capítulo 15. Vamos a seguir la historia. Y dando gracias que tenemos gente que nos representa acá como Abraham. Así que tenemos algunos Abraham y Abranas. Mayores de 75. En Génesis 15 tenemos del versículo 4 al 7, vamos a dar lectura a Ezequiel. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años,
una tórtola también y un palomino. Está, dejémoslo por ahí porque esto ya lo vamos a trabajar ahora. Ya nos pasamos de largo. Ya nos pasamos. Lo que quiero enfatizar, suponete, dice, no vas a heredar vos, sino un hijo tuyo. ¿Para cuántos años tenía cuando salió? 75. Bueno, no hay que ser muy ingeniero para... Ya la promesa se estaba dando, ya con un descendiente directo iba a ser de él. Ya cuando ya el hombre humanamente era imposible de alcanzar esto, por la edad que tenía no podía tener hijos. O sea, no podía reproducirse, tener hijos. Entonces dice, no va a ser un esclavo de tu casa, sino Sara va a dar a luz un hijo. También, Sara es estéril, Señor. O sea, no discutió, esas son cosas mías. Y le digo, Señor, no me bromies, tengo 75. Y la idea que el Espíritu de Dios, Dios mismo, puso en él. Y Dios da testimonio de la fe de Abraham en el sentido que dijo, bueno, ¿qué fue el hecho de fe y de lo que destaca en tanto Pablo en Romanos y también en Gálatas? Es mencionado en el resto de las Escrituras qué fue el concepto de fe de Abraham. Y acá vas a entender el ejercicio que él hizo. Porque en Romanos capítulo 4, versículo 3 dice, ¿qué dice las Escrituras? Cuya creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 6, dice lo mismo. Dice, y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado, que creyó en Dios y realmente le creyó a Dios. Y comenzó a andar con Dios. Tenía el concepto de creerle a Dios. A pesar de que humanamente esto era imposible. Y ahí entra a caminar Abraham con Dios. Lo que Dios contó por justicia o justificó a Abraham, lo declaró justo, lo declaró limpio, lo declaró un hijo suyo, un heredero de la promesa, fue que Abraham se apropió por la fe de lo que Dios le dijo que iba a suceder. ¿Qué iba a suceder? Iba a tener un hijo. Imposible. Entonces, vas a tener un hijo, vas a heredar la tierra. Es más, a partir de ahí, mirá las estrellas, le dijo. Lo sacó para afuera. Mirá, te voy a hacer una ilustración. Mirá para afuera, contame las estrellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Señor, es imposible. Bueno, así será tu descendencia. Bueno, sí, Señor. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es Dios. Y es el Dios de los imposibles, es el Dios creador del cielo y de la estrella, es el creador de todo lo que hay. Él es el que da la palabra a Abraham de que esto va a ser así. Y él le creyó. Entonces la fe, el concepto de fe, tiene que ver en qué estás creyendo. ¿Le crees a Dios? Ese es el punto. Él creía en la fidelidad de Dios, que Él cumpliría sus promesas. Puedo decir, tengo unos tantos años en el Señor. No es los años. No es la imposibilidad. Ya no me puedo mover. No, si Dios quiere hacer contigo el atleta del año, y ya lo vemos a Jorgito corriendo la maratón, pues. O sea, vos decís, bueno, pero yo, ¿sabes? Tengo como 500 hijos, ya en mi vida ya me estoy jubilando. ¿Para qué? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué es lo que Dios te dice a vos que hagas? Dios es personal, Dios trata con cada uno de nosotros. Dios trata contigo. Y en esta mañana te está diciendo, mira,
seguí el ejemplo de Abraham, la fe de Abraham, que a pesar de todo, le creyó. Esa era la promesa. ¿Cuál era la promesa? Algo imposible. Pero para Dios nada es imposible. Entonces, en la descripción de fe que leímos en Hebreos capítulo 1, después de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, tiene que ir aparejada con el ejercicio de fe. ¿En qué pones la fe? ¿Por qué pones la fe? O sea, ¿en qué estoy confiando? De pronto vos tienes que empezar a decir, bueno, Señor, acá estoy, me rindo a ti, confío de que tú vas a tomar mi vida, así como está, hecha a pedazos, y la vas a hacer nueva. Que tú vas a tomar el control de mi vida y vos vas a hacer de mi vida lo que tú quieres formar de mí. Hay algunos que son instrumentos valiosos para el Señor, pero no están dejando, no están obedeciendo, no están imitando el vivir una vida en obediencia a Dios para seguir las pisadas de aquellos que pusieron la fe en Él. Segunda observación, y pasemos a la segunda parte del versículo 13. Después voy a correr, tranquilo, no pasa nada. Tiene que ver con el juramento que ya empezamos a leer. Ahora, en el versículo 13, la segunda parte dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahí va la práctica del juramento de los pactos. Entonces, en Génesis capítulo 15, a partir del versículo 8, porque Ezequiel leyó hasta el 7 y se siguió por el 8, arranca, respondió Jehová, va a generar todo esto, el versículo 9, y dijo, tráeme ¿qué? Un becerro de 3 años. Que tenga 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola. Bueno, así se hacían unos palominos, así se hacían los pactos. Mira, vamos a leer del versículo 10 hasta, dale Ezequiel, que hasta el 20 podemos leer, pero arrancar la lectura. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad uno frente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Hasta la caída del sol recogió el sueño Abraham y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú tendrás a tus padres en paz, y serán sepultados en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno ahumeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Hasta por ahí vamos a dejar, dejemos el 18 al 20, porque hay que enfatizar algunas cosas acá, porque está pasando un montón de cosas. La seguridad de la promesa de Dios se establece y se apoya en el juramento hecho. O sea, Dios no necesita jurar sobre algo. Era una práctica de los hombres, era habitual jurar y poner a Dios como testigo de aquel pacto. Hoy en día también practicamos esto. Cuando dice, bueno, vamos a casarnos legalmente como tiene que ser. Hay testigos, vas uno y dice, sí, prometa fidelidad hasta la que la muerte nos separe, sí, señor juez, sí, perfecto, todo ok. También lo hacemos delante de la congregación, los que somos creyentes, y que ponemos a Dios y lo hacemos delante de Dios, y nosotros le damos mayor importancia a ese pacto matrimonial, y algunos que ya hicieron un pacto legal y dicen, bueno, es más, lo pusimos, firmamos, fuimos adelante de un juez, hay unos derechos, todo lo demás, y
Ahora practicamos eso. Es más, se hacen ciertos pactos y se les juramenta delante a los gobernantes. Y ahora ya no quieren, antes decían, por estos santos evangelios y qué sé yo qué. Ahora le sacan y ahora juran por el jugador de fútbol conocido, por mi equipo de fútbol preferido, juro, comprometo. Por eso hacen cualquier lío después. O sea, ¿quién ponés mayor que vos? Mayor en la pelota de fútbol. O sea, no hay nada. O sea, no quiero decir exactamente, he escuchado cada juramento, o sea, no tiene sentido. O sea, no tienen idea de lo que es un pacto, un juramento, en realidad. Además, el concepto parece que era la práctica no solamente de poner a Dios con testigo, y estaba el concepto de poner a Dios como juez. Cuando uno va para el casamiento, la jueza, le toca jueza. A mí me tocó una jueza. Entonces estaba contenta de casar un extranjero con una ecuatoriana, y tenía todo preparado allí, estaban mis amigos con las cámaras, vinieron las cámaras de los periódicos, me casaba yo. Alguno hay que documentarlo esto, porque no lo podés creer que se está casando. Pero en este caso se partían los animales. Y ahí el juramento mismo, yo tengo una ilustración que me consiguieron ahí para poner, se partían los animales y se pasaban los dos que iban a juramentar por el medio. O sea, se llamaba el juramento, el sacrificio partido, se partía por la mitad, el juramento tenía que ver que me pase esto, que me suceda esto si no cumplo. O sea, que me partan por la mitad. Ahora en el matrimonio vamos a hacer lo mismo acá en la iglesia. Que me partan por la mitad si no cumplo. No me quiero divorciar. Pero la idea era, bueno, pero ¿quién era que iba a hacer cumplir esto? Dios mismo. O sea, Dios estaba detrás del pacto, y si yo como hombre no cumplía, o sea, que esto me aconteja, era una cosa seria. O sea, era una cosa importante. Entonces, ¿saben qué? Las cosas con Dios son importantes, son serias. Dios es un Dios justo. O sea, no deja pasar el pecado. Hay consecuencias con respecto al pecado. O sea, Dios es un Dios de amor, te da, entrega, pero Dios lo que dice, cumple. Lo que dice, se hace. Ahora, en este caso, si Abraham no cumplía, ahora yo te pregunto, ¿qué posibilidades hay de que vos y yo cumplamos a cabalidad una promesa de tal magnitud? Abraham tenía posibilidades de no cumplir el pacto si lo hacía con Dios. Sé sincera. O sea, si vos te pones delante de Dios, ¿qué tenés que reconocer? Soy hombre, soy falto. Ante Dios yo soy falto. Ahora, por eso, dice en los versículos siguientes, y está mostrando en el versículo 17, que dejó pasar todo el día. Y espantaba, los gallinazos se venían y estuvo espantando bichos todo el día, se cansó, vino el atardecer, la oscuridad. Y dice, ¿por qué Dios lo tuvo todo el día ahí al sol el hombre? Y dijo, ¿sabes qué? Se duerme. Y dije, ¿sabes? Vos no podés hacerlo. Esto es entre yo mismo. Yo solo puedo cumplir este pacto. Y él se paseó. Dios no necesita hacer pacto, pero para que Abraham supiera que esto iba a ser ciertísimo, él pasó a través de los sacrificios, a través de los animales, el versículo 17, y dice, y se veía el humo humeando y la antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos, o sea que hizo un pacto
en sí mismo. Dijo, yo puse el pacto y yo mismo lo voy a cumplir. Es lo mismo que sucede con respecto a la paga del pecado de muerte. Alguien tiene que morir por el pecado. Y si tú eres pecador, el que tiene que morir es el pecador. Ahora, uno tiene un justo, limpio, tiene que morir. Esa era la ley de Dios. ¿Y quién murió por los pecados? El Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, Jesucristo, el Mesías venidero. ¿Entiendes por qué Jesucristo mismo tenía que ir a la cruz del Calvario? Para salvar lo que se había perdido. Porque yo no podía hacer nada para limpiar el pecado. Solo Dios mismo iba a hacer. Y necesitaba derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Jesucristo mismo se puso. Dios mismo puso la paga del pacto que había que hacerse. Esa es la cuestión del nuevo pacto. Por eso le dije que vamos a mencionar algo. Pero estamos con el antiguo pacto, el pacto abrámico. Y en aquel día se hizo un pacto con Abraham diciendo, de tu descendencia, el versículo 18, daré la tierra desde el río, y la tierra descansó, etcétera, 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 y va el pacto que hizo. Tierra, hijos, es un pacto prometido a la descendencia de Abraham. Y esto se va a dar. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Dios se puso como juez. Y el versículo 13 dice, juró Dios por sí mismo. Porque no hay mayor autoridad que Dios para que esto suceda. Entonces, tu fe puesta en Dios se fortalece en saber que Dios dice, mira, yo voy a cumplir mi obra en ti. Lo que comenzó en ti va a ir creciendo hasta que llegues a la misma presencia del Señor. Pero tú tienes que hacer el ejercicio de fe. Dios es coherente con lo que te pide. ¿Sabes lo que puedes cumplir? Dios no te dice algo que tú no puedes cumplir. Así que ahí está el sacrificio hecho por el Señor. Cuando juramentó el carácter definitivo, aseguraba que la promesa se iba a cumplir. Era garantizado por Dios. Así que vemos que todo lo que tiene que ver con el pacto y el juramento estaba garantizado por Dios. Entonces Abraham dijo, fe garantizada, no la voy a devolver. Porque Dios es el que está detrás de lo que yo confío. Y él siempre dijo, bueno, es más, el Señor más adelante le pide el hijo. Dice, bueno, ese hijo que yo ya te di, que lo vio, porque la promesa fue dada. Mira el versículo 14, la tercera observación, 14 a 16. Ya arrancamos a acelerar, ya salimos del versículo 13. En Hebreos capítulo 14, 6:14 dice, diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. O sea, él tenía el niño, el único que tenía, que era el hijo de la promesa y todo lo demás, y pedía que se lo sacrificara. Y dijo, bueno, si él pudo darme un hijo de acá, me lo puede dar aún si resucitarlo desde lo muerto. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, porque ya me lo demostró. Yo creo en este Dios. ¿En qué Dios crees? ¿Es un Dios de bolsillo o es un Dios que no entra, que no cabe sobre todas las cosas? Ese es el concepto de Dios que tenía. Y cuando tratas con Dios y cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace de los insensatos, dice. Si no cumple lo que prometes. Arrancamos diciendo, mira, no seas tardo, no seas perezoso, no seas insensato en tratar con Dios. O sea, ejercita tu fe. Entonces, en el concepto de obediencia y de bendición de Abraham está radicado en que
realmente, cuando se separó de Lot, él dijo, bueno, voy a seguir adelante. Entonces, a partir de ahí, si vos ves el concepto de los tiempos y que la promesa dependía de Dios, pero la promesa empezaba a tardar, vos dices, bueno, pero ya estoy viejito, ya tengo muchos años. O el Señor te dice, bueno, arranquemos con esto, pero hermanos, ya estamos... ¿Cuántos años tenemos de iglesia? ¿Ya deberíamos haber arrancado con eso? No, hace rato que arrancamos con tal cosa. Bueno, ya deberíamos abandonarlo porque hace mucho tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo? O sea, el tiempo es para nosotros. Y ahora dice, bueno, ya hermanos, ya hace bastante tiempo, ya se acercan las 12, ya deberíamos terminar. Entonces, el tiempo está con nosotros. Pero mira, en el versículo 15 dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Paciencia, hermanos, ya va a terminar el mensaje. Génesis capítulo 13, versículos 14 y 15, por favor. Jehová dijo a Abraham. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Muy bien, capítulo 15 de Génesis, más adelante, versículo 7. Volvió a decir Jehová, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad la tierra. La promesa tenía que ver con la fidelidad también de Abraham. Yo sigo creyendo esto. Yo soy fiel a lo que el Señor dice, a las promesas de Dios. Entonces, Dios es fiel a sus promesas. No es esclavo de mi fe. Porque yo crea que el Señor tira plata del cielo, no es que, Señor, cambiame la camioneta por una Ferrari. O sea, y ya, porque yo creo, a mí se me antojó creer, si eres Dios del cielo, del oro y de la plata. Entonces, no es porque yo crea que los chanchos vuelen, Señor, haceme volar un chancho. No, yo creo, Señor, yo tengo fe. ¿Dios lo puede hacer? Sí, claro que lo puede hacer. Pero no es esclavo de lo que yo crea, es fiel a sus promesas. Lo que Él dice en su palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 11 al 12. Hay algo interesante. Vamos a leer estos dos versículos. ¿Lo tienes ahí, Ezequiel? Hebreos 11, versículo 11 al 12. Por la fe, también... Por la fe... También la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. A ver, ingenieros, por favor, todos los ingenieros que están por ahí, despiértense. Vamos a sacar cuenta. Abraham salió de Harán o de Ur de los Caldeos a los 70 y... Sí, en Génesis capítulo 12, versículo 4, tenemos que tuvo a Isaac. Pasaron 25 años. ¿Sumamos? No necesitamos ingeniero, ¿no? Entonces, ya 100 años, cuando Sara tuvo a luz, que era, por eso dice que de quién, de uno que ya casi estaba muerto, claro, si el pobre Abraham ya tenía 100 años. Vos miralo al lado, vos tenés 75, yo tengo como 100. O sea, y bueno, entonces, mira cómo lo dice Hebreos mismo, que más adelante cuando lleguemos al capítulo 11. Entonces, la promesa se demora. Muchas veces dice, Señor, ay, ¿cuánto te tardas? Ya estoy perdiendo el tren y no me he podido casar. Ah, las chicas que están por ahí.
Y el muchacho dice, oh, ¿yo cuándo me voy a casar si ya está, ya perdí el tren hace rato? Y si el Señor quiere que te cases, te vas a casar, hermano. O sea, el tiempo tuyo no es el tiempo de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios tiene preparado para ti? No lo sabes. Entonces, el concepto de la promesa de Dios, entonces Abraham le creyó a Dios, creía en Dios en la promesa que Dios dio. Creía que él era fiel, que él no iba a hacer algo contrario a lo que él había dicho. Es más, él pacientemente y se dedicó en la paciente espera. Decimos cuando hay una embarazada por acá, que está en la paciente espera, porque vos esperando algo que se va a dar. Vos sabés que la cuestión natural va a hacer que esto suceda de esa manera. Entonces, de esa manera, él empezó a esperar y después se gozó en la espera y cuando nació el hijo, se puso feliz de la promesa cumplida. Hay un proceso de trabajo en esto y hay un proceso de crecimiento en la fe. Estás esperando gozosamente y vas a alegrarte cuando el Señor cumpla lo que ha prometido para tu vida. O sea, cuando llega el fin de mis años, o sea, terminar fin en mi día y gozoso y decir, la verdad, lo que he vivido, lo he vivido para el Señor bien y alcancé la promesa del Señor. Lo que dice el versículo 15, alcanzó la promesa. Abraham de 100 años cuando tenía al hijo. Y Juan dice, en Juan capítulo 8, versículo 56, dice Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver un día el gozo en el cual todas las naciones iban a ser benditas en la tierra. O sea, no sabemos de qué manera, pero él pudo ver de que a través de su ascendencia iba a venir el Mesías, al Salvador del mundo. Y Jesucristo mismo dice, Abraham ya vio esto. No sé de qué manera, pero Dios le permitió decir, mira, gócense. Y la seguridad de lo prometido depende de Dios. Y vamos a dar lectura así rápida de los últimos versículos que tenemos que revisar. En Hebreos capítulo 6, el versículo 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Claro, juramento sobre la ley, no se habla más. En Deuteronomio decir, vos tenés que ser en el nombre de Jehová, y si pones a Dios, está establecido que esto se debe hacer así. Versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, les de su consejo interpuso juramento. O sea, entre medio está Dios, interpuso juramento. Toda discusión está acabada con respecto a lo que Dios ha prometido. Dios prometió un Salvador, el Salvador está allí. Dios promete que vas a estar delante de la presencia de Dios, así va a ser. Pero esto es por fe, creerle a Dios. Toda la promesa de Dios doblemente segura. Fueron dadas para el consuelo del creyente. Esto no va a ser de otra manera. Versículo 18, para que por dos cosas inmutables, que no cambian, inmutable, ¿qué no cambia? Dios no cambia. Él permanece de la misma manera. Él es fiel, Él es soberano, Él trasciende el tiempo, la cual es imposible que Dios mienta. Segunda cosa, ¿Dios miente? Es imposible porque si no dejaría de ser Dios. En el carácter de Dios, Dios no miente. Entonces, en ese Dios, Él es, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, porque todas las cosas, y lo que decía el nene cuando estuvo diciendo que Dios en el sí y en el amén. O sea, porque nosotros tenemos que imitar a Dios, que tú sí sea sí y tú no sea no. O sea, ser veraz. Dios es veraz. Lo que Dios dice es sí y amén, que así sea, que así se cumpla. Entonces, sigue diciendo el versículo 18, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza donde estamos.
Y acá tengo para cerrar el mensaje un videíto chiquitito. Para que no se me despierten lo último. Ya, video para los chicos. Entonces, el versículo 19 dice, el cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta el dentro del velo. Entonces Jesús entró, rompió el velo, el sacerdote, y nos puso como ancla. Déjalo que se... En una tormenta de un ciclón, de lo que hace, se atan de los barcos para que no sean llevados por la tempestad y por todo lo que está. Se tiran anclas, se amarran a algo para que no termine a la deriva, no sea destruido. Y contaban en el video, porque el video es más largo, digo, debéis cortarle un poquitito por ahí, que algunos de estos se habían soltado y de que se habían ido y los encontraron todos tirados por un lado por el otro. Y lo que está diciendo es que te aferres al ancla del alma, que es Jesucristo mismo, que es el que abrió el velo al lugar santísimo, el cual nosotros somos también introducidos para estar en la misma presencia de Dios. Es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual por su sangre derramada en la cruz del Calvario me da la posibilidad de tener yo al Santo Espíritu morando en mí. Ya no mora en templo hecho de manos, sino en cada uno de los creyentes, en el cual haces bien en estar aferrado. Aferrate al ancla. La ayuda te mantiene firme, la ayuda es Jesucristo, el ancla es Jesucristo, es el palo que no se mueve, es en el cual nosotros debemos ejercitar nuestra fe. Y queridos hermanos, así como nos está diciendo que ejercitemos la fe de Abraham, imitemos, como el pasaje nos alienta, a estar seguro en el único que puede darnos la esperanza de un mañana real y seguro, porque la palabra de Dios está dada. Créele a Dios. Cree lo que Dios te está diciendo que debes creer. Si dices, te voy a perdonar, te va a perdonar. No seamos perezosos, no dejes pasar. Otro día, Señor. Mañana lo vamos a hacer. Si Dios te está pidiendo que hagas algo, hacelo hoy. Sé un hijo obediente. Ejercita la fe. O sea, el nuevo pacto está dado entre Dios y los hombres. Ahora ya podemos estar seguros en lo que Jesucristo hizo. Conoce más de Jesucristo. O sea, trabaja en la esperanza. Y pacientemente, hermanos, o sea, esto sigue hacia adelante. Que el Señor añada su palabra y de que podamos seguir adelante y que nuestra fe sea notoria a todos los que estén a nuestro alrededor, que dicen, sí, Señor, hoy hago un pacto contigo, o sea, yo sé cómo soy, pero sé que depende todo de ti. Así que les voy a invitar a que se pongan de pie y cerramos con una palabrita de oración diciéndole al Señor.